Si recuerdan lo que se predicó el domingo pasado, ¿cierto? Tenemos que prepararnos para levantar vallados, ¿se acuerdan? Es poner atención a nuestros caminos. Y eso está en el Salmo 39. ¿Se acuerda? El 39 que dice. ¿Por qué no lo coloca en la pantalla? Salmo 39. Dice: atenderé a mis caminos para no pecar. ¿Con qué? Alguien que lo lea, por favor, bien fuerte. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. O sea, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa? Atender al camino. Y el gran problema es la lengua. Miren, vayan a Efesios 4:29. Efesios 4:29. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. O sea, ese es el cuidado que debemos tener, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué cosa? Edificación, porque estamos hablando de la edificación de, ¿cierto? Reparar los vallados, ¿cierto? Comienza con reparar los portillos de nosotros, ¿cierto? Los que tenga que ser reparado, y también ayudar al otro, ¿se acuerdan? Porque toda palabra, eso fue en Nehemías, ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Nehemías 4. Mire, todo acontecimiento del Antiguo Testamento es una parábola, ¿ya? Que nos ayuda a entender, ¿ya? Entonces, cuando dice que estaban reparando, habían burladores, habían que estaban gente en contra, siempre se van a levantar. Pero lo más importante es que de nosotros nos salga una palabra ociosa o una palabra que nos permita que la iglesia sea edificada o el hermano sea edificado. Entonces, como decía, atenderé, ¿cierto?, mis caminos, ¿cierto?, y cuidaré de mi boca. Entonces aquí dice, ¿cierto?, que nosotros debemos cuidarnos de toda palabra corrompida para que no salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. O sea, mis palabras siempre tienen que ser pensadas. Solamente tenemos que dar palabras que ayuden a edificar. Necesariamente necesitamos ser edificados, ¿cierto? Lo que dice en 1 Pedro 2, que lo vamos a ver de ahí: ser edificado como casa. Tenemos que dar una edificación. Mire, están los cimientos, y sobre los cimientos se comienza la edificación, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los cimientos? Mire, vayan a Mateos 7:24. Mateos 7:24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Cuál es la primera doctrina que debemos dominar? La doctrina de Cristo. Porque esa es la edificación. Cuando es edificada sobre la arena, es cualquiera doctrina, liviana, sin profundidad. Pero nosotros tenemos que excavar hasta que encontrar, ¿qué cosa? La roca, porque todo tiene un precio. Nosotros nada es gratis. Tenemos que trabajar por nuestra salvación. Por algo nos dice que nosotros no debemos de descuidar esta salvación tan grande. Tenemos que trabajar por ella. Tenemos que edificar sobre la roca. Y cuando se termina esta construcción, ¿cuál es la última piedra?
La piedra del ángulo. ¿Y quién es la piedra del ángulo? Cristo. Porque Cristo es el comienzo y el fin de nuestra edificación. Si Cristo no está en nuestra edificación, de nada sirve. Si el Señor no está en la edificación, de nada sirve nuestra edificación. Tenemos que tener unos buenos cimientos para poder edificar. Dice Pablo, yo puse el fundamento y mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Qué significa? Que a partir del cimiento y sobre cimiento viene la edificación. Y mire cada uno cómo sobreedifica. Ese es el cuidado. ¿Tenemos que edificarnos? Sí. Entonces tenemos que ayudar al más débil, sí. Yo les decía, o sea, cuando se comenzó a hacer, a levantar el cerco de Jerusalén, con una mano la espada y con la otra mano trabajaban, ¿se acuerdan? Porque así se hace. Mire, vamos a Romanos 15, versículo 1. Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar a quienes, la flaqueza de los débiles, y no agradándonos a nosotros mismos. O sea, cuando yo ayudo, cuando yo comienzo la edificación, me olvido de mí y comienzo a trabajar ¿para quién? Por el otro. Hermanos, que eso se trata cuando somos una iglesia. Somos uno solo. Yo pienso en usted y usted piensa en mí. Piensa que esto es una edificación circular. Si él piensa el que está al lado, el del lado piensa en el otro, en el otro, en el otro, hasta que llega al que empezó primero y va a ser también, va a pensar en él. O sea, todos vamos a edificarnos. Y aquí dice que los más fuertes, ¿qué cosa? Soportan la flaqueza de los otros. ¿Cuántos soportan la flaqueza de los otros? O sea, ¿entienden esto? O sea, si usted se cree fuerte ya, ¿qué tiene que hacer? ¿Soportar? La flaqueza de los débiles. La flaqueza de los demás. ¿Ya? El 2, por favor, ponga el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su en lo que es bueno Para la edificación. O sea, lo que tenemos que hacer es eso. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. O sea, lo que tiene que ver con la edificación. O sea, nosotros tenemos que ayudar a hacer a la persona a edificar, la que sea levantada, sea alzada. ¿Ya? Pero aquí no dice que yo tengo que soportar sus mañas, sino tengo que ayudarle. El buen consejo, la buena dirección. Porque nosotros nos extraviamos. Muchas veces pensamos en otro razonamiento que estamos bien, que el evangelio que llevamos es bueno, es correcto, es lo que al Señor le agrada. Pero a veces estamos errados y equivocados. Entonces, ¿por qué? Porque somos débiles. La carne es... Entonces, cuando usted anda en la carne, ¿cómo es? Débil. Y si anda en el espíritu, ¿cómo es? Ya. Entonces dice que los espirituales ayudan ¿a quién? A los carnales, a los niños espirituales. Siempre esté en nosotros en ayudar, a edificar. ¿Ya? El otro, por favor. Otro versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, al Señor no le preocupó lo que hablaras de los vituperios. O sea, si el Señor no le importaba, ¿cómo nos va a importar a nosotros lo que digan de nosotros? Mintiendo.
Porque si dicen alguna cosa mala a nosotros, que sea verdad, hay un problema. Lo que a nosotros nos engrandece cuando nos vituperan, mintiendo. Pero debemos vivir así, porque no a todos les vamos a agradar. ¿Cuántos saben eso? Que no a todos les vamos a agradar. Por lo muy simpático que sea yo, no les voy a agradar a todos. Y yo sí que soy simpático. ¿Saben, mis queridos hermanos, lo que pasa? Nosotros cuando recién conocimos a Apóstol, lo encontramos anti, y muchos de aquí, qué antipático, ¿cierto? Pero resulta que nosotros, la preocupación de nosotros es que usted crezca. La preocupación de nosotros es que usted sea edificado. A mí no me interesa caerle simpático a usted. A mí lo que me interesa es que ustedes sean edificados. Si me encuentra que soy gruñón, amargo, no me importa. Lo importante es que ustedes sean edificados. Porque simpático hay lleno que a ustedes le podrían contar chistes, lo tendrían todo el rato riendo. Simpático y cero edificación. A mí no me importa que no le agrade a todos. Lo que me importa es que aún así sean edificados. Y es porque uno ama la obra del Señor. Si ama la obra del Señor es porque ama a la gente. Yo no podría estar aquí si no amara. Es imposible. Si no amara a Dios, su obra, ustedes. O sea, todo lo que hago es por ustedes. O sea, si yo estudio más, es para darles más. Si yo me esfuerzo más, es para darle más. Entiéndeme esto. Entonces hay tiempos difíciles y tengo que aprovechar esos tiempos difíciles. Y hay tiempos fáciles, también tengo que aprovecharlo. En todo tiempo tengo que aprovechar para dar más. Y créanme que en estos tiempos lo he pasado mal. Pero no mal por ustedes, sino mal por mi salud. O sea, yo estoy bien hoy, yo llego a la casa y caigo como pollo en la cama. Y no me pregunte qué me pasó, pero pasa eso. Pero son los momentos donde uno medita. Porque uno no puede dormir, ahí está dándose vuelta, entonces cada vez es mejor aprovechar el tiempo. Por eso uno tiene que sacrificarse por el otro, para la buena edificación. Tenemos que ser edificados. Mire, vayan por favor a Efesios 4:12. Ese es bien conocido, sobre todo el versículo anterior. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la hora del ministerio. Para la obra del ministerio. Porque tenemos que edificarle un cuerpo. ¿A quién? A Cristo. Él viene a buscar su cuerpo, viene a buscar su iglesia, viene a buscar a la novia. Pero para eso hay que preparar la novia, los santos. ¿O usted cree que Él va a venir a buscar y se va a casar con cualquiera? ¿Cuántos se preparaban antes de presentarse delante del rey? ¿Cuánto tuvo Esther? 1 año. Y pasó por distintos procesos. Nosotros igual tenemos que prepararnos para la obra, para la venida de nuestro Señor, para que el Señor venga y diga: esta es la que yo vengo a buscar, esta es la iglesia. Mire, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo completo para entender. ¿Qué debemos para edificar la iglesia? ¿Qué debemos? Desechar. Comenzar a desechar. ¿Qué primero? Toda malicia. ¿Dónde está la malicia? En el
corazón y en la mente. Toda malicia está ahí, porque usted cuando es malicioso, ¿dónde empieza? En un pensamiento. ¿O no, Sebastián? Aquí. Cuando uno piensa hacer una maldad al niño, ¿dónde empieza? Aquí en la mente. Entonces tengo que empezar a sacar toda malicia, todo engaño, toda Hipocresía, toda envidia, y toda. atracciones. Tengo que comenzar a desechar todo. Levante la mano los envidiosos de la iglesia. Porque más de una oportunidad hemos sentido envidia. ¿O no? Si yo le dijera que nunca he sentido envidia, es mentira, porque de repente deseo cosas de los otros. Y eso es Envidia. la envidia. Y pareciera que lo que deseo es bueno, pero habla la envidia, porque son cosas que están en el espíritu. Y a veces de la abundancia el corazón habla. La boca. ¿Cuántos han sido hipócritas? Es como andar con una máscara, ¿sí? Hipocresía es una máscara. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos Dios, Señor, te amo? Con toda la fuerza de mi corazón, con toda la fuerza de mi alma. ¿Cuántos le han dicho al Señor así cuando están emocionados? Y yo le puedo decir hipócrita, porque no es así. ¿Amamos al Señor? ¿Cuánto aman al Señor? Sí, amamos al Señor. Tenemos que llegar a amarlo como el primer mandamiento. Y estamos luchando para llegar a eso. Pero algunos hipócritas, ¿cierto? Piensan que ya alcanzaron y a la primera caen. Porque realmente el que ama se aferra y nadie lo hace desistir. Es como Jacob cuando tomó al ángel, al varón. ¿Entienden eso? Eso es cuando ya se ama. Cuando anhelan lo que quieren con todo el corazón, no lo sueltan más. ¿Puedes poner otro versículo, por favor? Ahora dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos desean esa leche? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué comienza primero? ¿Cuál es el alimento que debemos tener para nuestra edificación? ¿Cuál es? Entonces yo me voy a acercarme a la leche, pero antes de tomar la leche tengo que desechar todo lo malo, todo, hermano. Cuando yo le digo hay que vaciarse de todo, supongamos que usted viene de otra iglesia y llega acá y yo le diga vamos a comenzar a tomar leche. ¿Qué tiene que hacer usted? Desechar todo. Vaciarse de todo lo que aprendió en otro lugar. Hay cosas buenas, sí, y las dejamos, pero todas las cosas que no están acorde a la palabra tengo que desecharlo. ¿Y sabe lo que es más difícil de eso? Porque creemos y me decimos, si andamos en iglesia y tenemos como 10 iglesias antes de llegar aquí, de cada iglesia usted tomó una maña, una mala enseñanza. Ahora díganme a mí, si yo estuve tanto tiempo en un tipo de iglesia, pero sabe que llega un momento determinado que dice, ¿sabe qué? Comienzo de cero. Me aburrió esta iglesia, me aburrió este tipo de iglesia, me aburrió. Pelea tras pelea, todos peleando por ser ayudante de pelea, pura pelea. Y en un momento determinado dije, me aburrí, no quiero más nada de esto, lo desecho todo y me voy a ir a una iglesia. Quiero ir a una iglesia donde no me conozcan, que sea NN y que esté en la silla y nadie me infla, porque estaba hasta aquí con la iglesia, hasta aquí. Y cuando llegué a la iglesia de la que estoy ahora, que estamos ahora, y empecé a oír la palabra, ¿sabe lo que dije? Yo no sé nada,
de nada. Yo aquí parto de cero. Es la única manera yo de desechar todo. Todo lo que te enseñaron tus padres es mentira. Pero yo me arraigo a lo que me enseñaron mis papás. Ahí está mi papá. Y él decía, que nadie te pegue. Tú pégalo, mátalo, yo respondo por ti. El consejito. Porque sin Cristo todo consejo es malo. Porque sin Cristo todo es malo. Si en una iglesia no está Cristo, todo es malo. Todo. Aunque te haya llevado, me haya llevado 10 años en esa iglesia. Y si no está Cristo ahí, esa iglesia es mala. Y todo lo que aprendí lo desecho. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en la iglesia? Y era fariseo de fariseo, como Mauricio. Y en un momento determinado dijo, esto es basura. Son las determinaciones que debemos tomar nosotros para poder ser edificados. Para que el Señor tome el control de nuestra vida. Hay que desechar todo, mis queridos hermanos. Y comenzar a desear, ¿qué cosa? La leche no adulterada. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Sabe cuándo nosotros deseamos la leche? Cuando hemos degustado del Señor. Algo del Señor degusté, algo del Señor me atrajo, algo del Señor tocó mi corazón, algo pasó en mi vida y yo quiero más de Él. Pero como el Señor es un Señor de proceso, lo primero que te da, ¿qué es? Leche. Si como niño, pues, ¿usted qué le da a los huevitos cuando se han nacido? Un cocimiento es leche. Leche. Y ojo, como es de la madre, es leche no adulterada. Es la mejor leche. No hay reemplazo para esa leche. Bueno, en Cristo igual. La leche no adulterada no tiene reemplazo. Acercándonos a Él como, recuerde, yo tengo que edificar mi casa en la roca y esa roca es viva. Es viva. Desechada ciertamente por los hombres. ¿Desecharon al Señor, sí o no? A los suyos vino, a su trabajo, y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron, fue desechado. Mas para Dios, escogida y preciosa. Siga por favor el 5. Vosotros también como piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay acá? Porque si estamos siendo edificados sobre la roca, tenemos que tomar la naturaleza de la roca. Eso se llama imagen y semejanza. Entonces, yo comienzo a construir sobre la roca. ¿A quién me voy a parecer? A la roca. Y soy siendo edificado. Y me falta la coronación. Y sigue siendo Cristo. Entonces me parezco a Él de pies a cabeza. Esa es la edificación. Por eso dice, ya ven, como piedras vivas, ser edificado como casa, porque nuestra casa es nada de carne, solamente espiritual. Ya, todos los canales para afuera. Quería vacía. Porque todavía luchamos con cositas de la carne, ¿o no? Sí, todavía estamos luchando. Todavía nos falta ser completamente espiritual. Porque esto es una lucha, es un proceso. No basta la leche. No basta la leche. ¿Ya? Es el inicio. Dice, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Santo es apartado, o sea, un sacerdote apartado. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Porque somos sacerdotes de la casa. ¿Y hay mujeres? También. Dice, para ofrecer sacrificios
¿Qué cosa? Espirituales. Porque a partir de hoy ya no es sacrificio vivo, sino espirituales, ¿ya? Aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios. Le han preguntado al Señor qué sacrificio le gusta. El ayunar, ¿le gustará al Señor que nosotros ayunemos? ¿Le gustará el ayuno así forzado? Que parece más una huelga así, una huelga de hambre. Porque si tú no me respondes, no como. No dejo de ayunar hasta que el Señor me responde. ¿Y qué pasa si el Señor se muere un año en responderte? Porque yo lo hago como sacrificio espiritual. ¿Para qué? Para matar la carne. Nosotros tenemos que entender que el Señor es supremo. No porque tú ores, Él te va a responder. No porque tú pidas, Él te va a dar. ¿Se acuerda lo que le dice el leproso? Sáname, límpiame, le dice. ¿Qué le dice? Si quiere, porque yo sé que Él puede. La pregunta, ¿querrá el Señor? Entonces voy a las plantas con todo humildad y digo, si tú quieres. Y yo le conversaba en la mañana cuando íbamos de vuelta, que nosotros debemos despojarnos, pero aún así tenemos anhelo, tenemos deseos, ¿sí o no? Jesús dijo, si es posible, que no pase por esta copa. Pero después terminó, pero que se haga Tu voluntad. al Señor lo que le gusta es la sinceridad, que usted sea sincero. Yo le digo, al Señor, Señor, me gustaría esto, quiero esto y esto, una iglesia grande, un templo grande, todo lo que yo quiero, todo lo que desearía. Pero al final digo, ¿sabes, Señor? Que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Si tú quieres que muramos aquí en estas cuatro tan chiquititos, estemos todos amontonados, amén, que así sea. Si nos queda otro más grande, bien, así sea. Pero yo no puedo dejar de no decirle al Señor realmente lo que yo quiero. Porque Jesús tampoco no quería pasar esa copa, pero se lo declaró al Señor. Hermanos, si nosotros todos tenemos sueños, ¿cuántos tienen sueños para sus hijos? Y tienen que decírselo al Señor. Y al final tienen que decirle, pero Señor, ¿sabes qué? Que no sea lo que yo quiero, sino haces tu voluntad, porque la tuya es perfecta. Porque puede ser que mis deseos no sean perfectos, que mi deseo no sea los deseos del Señor. Y es por eso que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda lo que le hice leer en la mañana? ¿Alguno se acuerda dónde está? ¿No se acuerda? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? No lo ponga en la pantalla. ¿Encontraron para que lo puedan leer? ¿Alguien? ¿Ya? Léalo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien, ¿cuándo nos oye el Señor? Cuando pedimos conforme a su voluntad. Entonces nosotros queremos que Él nos oiga siempre. Él nos va a oír cuando nosotros pidamos conforme a la voluntad de Él. Ahora dígame usted, si usted pide, Señor, dame fe, ¿el Señor le va a dar fe? Sí. Porque es la voluntad del Padre que tengamos mucha fe. Porque sin fe es imposible a Dios. Si usted está falto de sabiduría, ¿qué tiene que pedir? Sabiduría. Pero tiene que pedirla creyendo, con fe. Hay cosas que al Señor le da. Por eso de repente en nuestras oraciones el Señor ni siquiera las escucha, porque no están conformes a la voluntad de Él. Entonces nosotros tenemos que descubrir su voluntad para poder pedir conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y eso es que tenemos que, es el trabajo de cada uno. Conocer la voluntad del Señor.
Conocer la voluntad del Señor. Mire, voy a pedirles que busquen, a ver, 1 de Corintios, a ver si me acuerdo, capítulo 12, por favor, versículo 14. Alguien que lo busque y lo lea. Ya. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Bien, ahí Pablo está explicando que toda la iglesia, nosotros somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Si el pie ora al Señor para ser mano, ¿está en la voluntad del Señor? No está en la voluntad del Señor. Si el ojo quiere ser oreja y pide, Señor, quiero ser la oreja. Entienda, nosotros tenemos que descubrir qué somos. Y entienda que todos los dones que el Señor nos dio son para la edificación ¿de qué? Del cuerpo. Entonces yo voy descubriendo lo que soy. Y no deseo el otro. No deseo el don de Eric, por ejemplo. Si él tiene un don, yo no lo deseo. Yo deseo mi propio don. Entonces, ¿qué pido al Señor? Que despierte el don que está en mí. No el don que tiene Mauricio, sino el que está en mí. Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para la edificación del cuerpo. Si el gran problema de nosotros es que queremos ser como el otro. Y el Señor nos hizo tan diferente cada uno, con cualidades, que usted es único en la tierra. Y eso no alcanzamos a entender, que el Señor nos hizo único. Puede haber alguien que se parezca a uno, pero somos únicos. ¿Cuántos corazones hay en el cuerpo? Y yo le dijera a Daniela Ulloa, tú eres el corazón de la iglesia. ¿Qué es lo que es? Es única. Porque la iglesia es un puro corazón. Hay otros miembros que van de dos. ¿Cómo qué? Los pulmones, los riñones van juntos. Pero hay cosas que no se ven, que son únicas. Entonces el Señor lo hizo único. No hay otro como nosotros. ¿Entienden eso? Somos parte del cuerpo. Y si usted no está aquí, el cuerpo está incompleto. O sea, si el Señor nos llamó a usted, a esta iglesia, porque es parte de este cuerpo. Y si usted no está, ¿entiende eso? Todos somos piedras vivas en esta edificación de este cuerpo. Todos somos importantes. El que sigue, por favor. Mire, por lo cual también contiene las escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, y es como la base. Piedra, ¿cierto? La base escogida, quienes la desecharon. Pero también hay una piedra que es el ángulo. ¿Y cómo es? Exactamente igual, porque es el mismo. Escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. El 7, por favor. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es. ¿Cuántos creen que nuestro Señor es precioso? Amén. Y le quiero decir que cada uno de nosotros es igual. Porque si Cristo está en nosotros, ¿cómo somos? Precioso. Pero no nos creemos. No creemos que hay algo dentro de nosotros que es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser Cabeza del ángulo. Y eso no es. Pero nosotros sabemos la importancia del fundamento y la cabeza. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No hay otra cabeza más que Cristo. Esta no es su iglesia, esta no es mi iglesia. ¿Es la iglesia de quién? Porque es el cuerpo
de Cristo. Y en el cuerpo todos somos iguales. Tenemos funciones distintas, pero todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos. Tenemos funciones y responsabilidades distintas. El 8, por favor. Y mire, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, ya siendo desobediente, a lo cual fueron también todos los desobedientes que no entienden. Ellos fueron, ¿qué cosa? Desde antes destinados para ser desobedientes. Así como hay hijos de Dios que son predestinados, ¿cierto? Destinados a ser hijos. También hay personas, gente que son destinados ¿para qué? Para piedra de tropiezo. ¿Quién es el hijo de perdición? ¿Cuándo usted es hijo de perdición? Porque el riesgo que tenemos que también podemos ser hijos de perdición. ¿Cuándo somos hijos de perdición? Escuchemos murmullo, no claramente. Mire, no es tan así, porque la desobediencia viene por una razón. Mire, el Señor a nosotros nos compró, ¿sí o no? Nos compró. Satanás quiso comprar a Jesús. Amén. Somos hijos de perdición cuando Satanás logra, ¿qué cosa? Comprar. Y entonces entra la desobediencia, la avaricia, entra todo lo que se imagina. Y estamos en la iglesia, incluso predicando, pero somos comprados por Satanás. Y yo le decía a ustedes en la mañana, lo que nos juntamos, ¿cómo descubren cómo podrían ustedes descubrirme a mí que yo soy mentiroso? Que todo este tiempo le he estado mintiendo. ¿Cómo me descubren? ¿Cómo podemos descubrir a alguien que venga y nos mienta? Yo quiero decirle que Satanás maneja la Biblia de tapa a tapa. Él no tiene la revelación, pero tiene la escritura. O sea, vean nomás en la televisión cuando habla de la Biblia y meten otras cosas y interpretan la Biblia a su manera. Y hay gente que sigue a esas personas. Entonces el cuidado que tenemos nosotros es tener buena edificación. Cuando hablamos piedras vivas, es que decir que está Cristo en mí. Y jamás vamos a ser engañados. Porque el Espíritu que mora en mí es un Espíritu de verdad. Y lo que hace la verdad es conocer la mentira. Pero cuando usted no es piedra viva y no es parte de una iglesia, es fácil de engañarlo. Por eso la edificación tiene que estar en la roca. ¿Qué le pasó al que está edificado sobre la arena? ¿Qué vinieron? ¿Qué es viento? Doctrina. Entonces, cualquier doctrina a usted lo va a arrastrar. ¿Qué es el agua? Cualquier revelación a usted lo va a arrastrar. ¿Y sabe por qué? Porque usted no está edificado en la roca. Algunos interpretan así la Biblia y dicen, no, es que cuando vengan los problemas, hermanos, los problemas siempre van a estar. Lo que dice ahí es que cuando mi edificación está en la roca, va a venir ángeles del cielo predicando otro evangelio y nosotros le vamos a llamar anatema, mentiroso. Como la iglesia, ¿cierto? De Apocalipsis. Sabe que tengo estas cosas contra ti, pero hay algo que me gusta de ti, que has hallado a los que son mentirosos. Entonces nosotros tenemos que ser edificados sobre la roca para poder descubrir la mentira, el engaño de Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado cuál es nuestra edificación, sobre edificación. Porque si estamos edificando sobre la arena, tarde o temprano vamos a ser destruidos. Y grande va a ser nuestra ruina. Por eso yo tengo que desechar todo
¿Y sabe lo que es desechar? Es sacar toda la arena, toda la tierra, hasta que llegue a la... Porque la tierra tiene que salir de nosotros. ¿Qué es la tierra? El mundo. Todo lo que está en nosotros que nos contamina este mundo tiene que salir de nosotros para poder llegar a la roca y comenzar nuestra edificación como piedras vivas. Es el gran problema que nosotros vamos a ser engañados cuando nuestra edificación está sobre la arena. Sobre la arena. Sin fundamento. Sin fundamento. Si estamos en una iglesia donde no hay fundamento, ¿qué tenemos que hacer? Arrancar. Arrancar. Si aquí no hubiera fundamento y usted encuentra una iglesia con fundamento en otro lado, vaya si me lleva. ¿Entiende esto? O sea, nosotros debemos anhelar con todo nuestro corazón ser piedras vivas, ser parte de esta edificación del cuerpo, para cuando Cristo venga me encuentre en el cuerpo. Y cuando hablamos de piedra viva, de un cuerpo, no estamos hablando de una iglesia como esta, sino una iglesia es espiritual. La iglesia es espiritual, no es física, es espiritual. Y aunque usted no crea, nosotros somos parte de una iglesia espiritual, pero no es que así sea, porque puede que haber en otro país otra iglesia que sea también espiritual. Cuando Él venga nos va a tomar todo a nosotros y nos va a hacer una sola iglesia. Y entonces, por eso cuando nosotros, mire, cuando vamos a hacer esto de tomar la cena, dice que el pan representa ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces cuando Él parte el pan y te da un pedacito, ¿qué está haciendo? Te está haciendo parte de la iglesia. ¿Ya? Porque si fueras tú solo la iglesia te daría el pan entero, cómetelo. Pero somos parte de la iglesia. Yo lo necesito a usted y usted me necesitan a mí. ¿Ya? Del pan somos un pedacito. Toma. Porque cada uno tiene una participación en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Recordar esa participación que nos dio el Señor. No ahora, desde antes. De mucho antes. Te dio una participación en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ser edificados. Para no alargarme más, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Lo que quiero que usted quede en su corazón es que hay una necesidad de ser parte de una iglesia. Pero una iglesia que tenga fundamento en la roca, que haya leche. Por eso que Cantar de los Cantares dice: ¿qué haremos con nuestra hermana cuando venga el esposo a pedirla, siendo que no tiene? ¿Qué cosa no tiene? Ya no tiene el peso, ¿qué no tiene? Está hablando de una iglesia que no es madura. Y lo más que hay, iglesias inmaduras, porque no tienen leche, no tienen el fundamento, no tienen el primer alimento. No sé si me entienden. Necesariamente nosotros tenemos que ser edificados sobre la roca para tener fundamento y desear la leche. Desear la leche. Y cuando lo estemos tomando, apreciemos la leche. Y cuando pase el tiempo y usted empiece a comer comida sólida, recuerde que un día tomó leche para que pueda edificar a otro. ¿Y cómo edificar a otro? ¿Dándole qué? Leche. Porque dice, ¿cierto? Ya debiendo ser maestro, tengo que volver a darles leche. O sea, todos deberíamos ser maestros ¿de qué? De la leche. Porque todos debemos edificar a otro. Y lo primero que hay que edificar comienza dándole leche. O sea, debemos dominar ¿qué cosa? Las 7 doctrinas que se llaman leche. Y el día usted que los domine, usted le va a enseñar a otro. Y le va a ayudar a otro a edificar su casa. Dándole los fundamentos. ¿Cuántos quieren hacerlo? Porque el uso no va a estar toda la vida aquí dándole el rudimento. Tiene que levantarse otro. Porque él tiene que crecer para que empiece a dar ¿qué cosa? Vianda.
Porque cada vez que vamos creciendo, nosotros vamos dando otra cosa, vamos aprendiendo otra cosa y eso es lo que vamos a empezar a enseñar. Pero hay gente que tiene que levantarse para dar leche. O sea, tienen que levantarse evangelistas que den la primera buena noticia. Y la buena noticia, la primera buena noticia es la leche. Es la doctrina de Cristo. Es la fe. Aunque no produce obra esa fe, pero es necesaria. ¿Ya? Porque debemos creer en Cristo. Tenemos que creer en Dios. Después, cuando esté maduro, va a tener una fe que va a producir obras. Pero todo tiene un comienzo. Y hay que ser fiel en las pequeñeces. ¿Ya? En lo poquito. Fiel. Porque no quiero que pasen 10 años más y yo esté a punto de irme, si es que no me voy antes, y usted todavía esté tratando de pasarlos y siga tomando leche. Un viejo de 20 años en el evangelio tomando leche. No se ve bien. No se ve bien un viejo de 40 años espiritual con una mamadera. No se ve bien. ¿Ya? Dígame usted si viera una persona de edad ahí con una mamadera. ¿Cómo lo mira usted? Piensa que espiritualmente también. No puede pasar toda su vida tomando leche. ¿Ya? Póngase de pie, vamos a orar.